Bienvenido, Ramón, a Fuera de Micrófono. Es un placer volver a encontrarte y verte tan estupendamente como... Encantado de estar aquí contigo y con vosotros y ante un micrófono, que ya sabes que los que somos profesionales de este asunto, cuando estamos en un micrófono, se nos va el tiempo. Sí, pero fíjate que tú empezaste en la prensa escrita, porque a la gente, claro, la televisión te crea una imagen, me fagocitó. Pero sí, efectivamente, yo era periodista de prensa escrita, empecé en Oviedo, en La Voz de Asturias, luego estuve colaborando un tiempo en La Nueva España, luego ya pasé aquí a Madrid a Informaciones y después tuve la enorme suerte de que, como en Informaciones, el redactor jefe era Juan Luis de Brián. Cuando empezó El País me hizo un sitio curioso, porque fui jefe de las páginas de Sociedad y Cultura del País, que era aquello, vamos, era ser el amo del mundo. Creo que viniste a Madrid con un grupo de amigos entonces, o de profesionales muy conocidos, ¿no? Yo estaba recordando vine a Diego Madrid. Carcedo, a Balbín... Bueno, claro, no es que viniera con ellos. Nosotros estábamos normalmente ejerciendo en la profesión en Asturias. Lo que pasa es que empezamos a hacer la carrera en la Escuela de Periodismo. Y entonces veníamos, claro, a examinarnos a Madrid y volvíamos otra vez a Asturias, ¿no? A Oviedo, que es donde estaban los periódicos, porque Asturias es una cuna de periodistas importante. Hay que tener en cuenta que en apenas 30 kilómetros a la redonda había 6 periódicos diarios y curiosamente ninguno de la tarde. Y dice, hombre, qué raro, ¿por qué no había ninguno de la tarde? Y la explicación es muy sencilla, porque en Asturias llueve mucho y si llueve no vendes un periódico. Claro. ¿Y entrar en televisión, cómo fue? ¿Esas cosas? Pues mira, entré en televisión por una serie de circunstancias. Yo estaba ya en Informaciones colaborando y más o menos llevaba la sección, o estaba en la sección llamaba entonces Ciencia y Técnica, donde cabía de todo, pero realmente se resumía a dos temas prioritarios, que era el cáncer y la carrera espacial. Pero en una de estas, estando Martín Ferrán en 24 horas, resulta que se había descubierto la hormona del crecimiento. Íñigo, que estaba en la segunda cadena haciendo Estudio Abierto, hizo una entrevista magnífica sobre la hormona del crecimiento y Martín Ferrán dijo, bueno, no, esto no puede ser, tenemos que tener a un individuo que se ocupe de estas cosas. Y entonces me llamaron y yo empecé a colaborar en este asunto y como me pasó en otras muchas cuestiones, empecé ahí como intentando hacer mi sitio, hice mi sitio y acabé no solo presentando yo 24 horas, sino dirigiendo después, ya mucho tiempo después, claro. Y luego presentando el telediario de las 9, ¿no? El telediario, primero el telediario de las 9, y se quiso hacer una novedad en España que no cuajó, que se llamaba el telediario de las 8, el telediario para los ejecutivos, porque luego a las 11 se planteó hacer un gran telediario, resumen del día, que lo llevaba Victoriano Fernández Asís, y tal, pero vamos, eso duró muy poco tiempo, y yo pasé a hacer el de las 9 con Agustín Ferré, y luego ya hice el telediario mucho tiempo. Primero hice 24 horas también mucho tiempo, después de hacerlo después de Martín Ferrán, después lo hice con Mauro Muñiz y bueno, después ya el telediario normal, que ya me conoce la gente, o me conocía la gente por eso. En el año 1975 yo tengo anotado un dato que me gustaría un poco que lo aclararas. Tú decides dimitir por interferencia, porque alguien te pide que... Bueno, era una época... Que metas una información, que tú no sé... ¿Por qué no lo cuentas? Estás muy bien informado. Estás muy bien informado, porque nunca me gustó hablar de este tema, porque se puede considerar como una reclamación tal, y no me gusta. Pero bueno, el hecho cierto fue que era una situación muy difícil, había unas penas de muerte gordas, es decir, bueno, no había todavía las penas de muerte, pero la circunstancia estaba como aquellos actos terroristas, etcétera, etcétera. Entonces había una serie de comunicados, había atentados en el exterior contra las embajadas españolas y tal, y entonces hubo un momento en que, como yo dirigía el telediario, insisto en que los periodistas que asomamos la cara, firmamos con la cara, es decir, que entonces tienes una responsabilidad mayor. Supuesto, sí. Y entonces lo que ocurrió fue que nos decían, en la crónica de este corresponsal hay que decirle que meta este párrafo o que meta estas dos frases. Bueno, llegó un momento que la situación fue tan tensa que dijimos exactamente lo que te acabo de comentar. Mira, los periodistas firmamos con la cara y si queréis que haga el dictado, llamar a un locutor que no tiene la responsabilidad del contenido, sino simplemente de leerlo muy bien y tal.
Y así fue. Y ahí nombraron realmente a un locutor para esos temas, porque es que hasta los comunicados de la conferencia episcopal tenían su censura particular en televisión. Y bueno, llegó el momento de las penas de muerte, las tremendas penas de muerte. Burgos, el proceso de Burgos, ¿o no? Yo creo, no, fueron las del 25 de octubre del 75, exactamente. Sí. Bueno. Y llegó ese tema dramático. Recuerdo que yo hablé con Jesús Hermida, que llamaba desde Nueva York. Ramón, ¿qué pasa? Y digo, mira, de paso aprovecho para despedirme, porque yo dejo televisión. Es una tensión que yo no soporto más. Y tal. Bueno, empezó el telediario de aquel día, dramático para mí, por la presión todavía. No tuve ningún problema en cuanto a la información, puesto que la referencia del Consejo de Ministros la daba Alberto Delgado y yo no tenía nada. Pero cuando viene ya la cámara al estudio, pues yo empiezo, sin ironía, pero empiezo muy seriamente, con Manuel Toari a hablar del tiempo. Y entonces estuvimos hablando del tiempo, el telediario, y yo ya me despedí y ya me fui. Y con eso, bueno, al día siguiente, pues Ramón, el follón, todas estas cosas. Y yo, no, si yo me voy, espera que voy a pedir la excedencia. No puedes pedir la excedencia en estas circunstancias. Y digo, bueno, pues voy a ponerme malo. Comprenderás que yo, dirigiendo una revista médica, tenía muy a mano cualquier certificado médico que dijera que yo no podía acudir. Hubo llamadas de todo tipo, es decir, yo cuando primero se lo dije a mi jefe directo, dice, mira, yo no aguanto más esto, dice, pide una excedencia, no me dieron una excedencia y tal, ponte malo, pues no. Entonces yo recuerdo, y es una anécdota que saben algunos de mis compañeros, que me llamó el director de Televisión Española y me dijo, Ramón, es que necesitamos tu sonrisa para el telediario. Y claro, ya aquello ya fue demasiado, porque evidentemente se trataba de una, no digamos manipulación obscena, pero casi, ¿no? Y bueno, yo ya me fui y estuve 2 años y pico fuera. Hubo intentos de que volviera, pero no me dejaron. Y entonces lo que sí fue, cuando ya después pasó todo aquello, después de muerto Franco, cambiado el régimen y todas estas cosas, y con una cierta apertura, pues yo tuve la oportunidad de hacer un programa en la segunda cadena de ciencia que era mi gran aspiración. Y entonces surgió Horizontes. Y fue en el 77 al 79. 77, luego siguió, pero con mi dirección y presentación del 77 al 79. Y para mí una etapa preciosa, porque claro, te permitía, nadie se metía con la segunda cadena para nada. Te permitía yo, por ejemplo, llegué a conocer los campos de concentración gracias a Horizonte, o la NASA gracias a Horizonte. En fin, estuvo muy bien. Y llegó ese momento en que Ramos Losada me llama y me dice, Ramón, ¿podrías hacer un programa? Porque antes había un programa de salud que se llamaba Torre Iglesias, te acordarás de él. Sí. Escuela de Salud, muy Escuela bien, un título magnífico, Escuela de Salud, que lo hacía Torre Iglesias. Pero hubo algún problema serio con Torre Iglesias, creo que fue porque habló del paro y algo de esto. Sí, también tuvo varios problemas en la tele en su trayectoria, ¿no? Hubo problemas con eso. Y entonces a mí me llama Ramos Losada, entonces director de televisión, y me dice, Ramón, siempre quisiste hacer un programa de salud, ¿por qué no te inventas un programa de salud? Y digo, bueno, pues yo me invento un programa de salud encantadísimo, vamos, porque... Y además puso una condición, no dejar de hacer Horizontes, porque a mí lo de Horizontes en la segunda cadena me gustaba muchísimo. Y bueno, fue imposible. Una vez que empecé a hacer el Más vale prevenir, se acabó la posibilidad de hacer una segunda cadena. Y empezó por 13 programas, 26. Sí, empezó en verano, además, que no era una época buena para empezar, ¿no? Al final del verano. Yo creo que empezó como en septiembre o octubre, sí. Y bueno, para mí fue precioso porque, vamos, al principio además los guiones tenía que revisarlos el Ministerio de Sanidad, pero claro, a los 7, 8, 9 programas, nosotros no, el Ministerio de Sanidad era un ministerio. No podía estar esperando, oye, que no podemos estar esperando por el guión, que no sé qué, que no sé cuánto. Y total, que enseguida dijimos, pues nada, bajo la responsabilidad de los médicos que intervienen, para que no haya problemas. Y surgió así el Más vale prevenir, que estuvo después no 8 años, sino 11. Lo que pasa que se cambió de título, Más vale prevenir, después fue Diccionario de la Salud, en fin, etc. ¿A quién se le ocurrió el título? Porque era un buen título, El título era del director de Miguel Martín, del director de televisión. Sí, el título fue magnífico porque además, claro, era un refrán, es decir, que siempre... Pues yo había puesto algo así como agenda para recordar o agenda no sé qué, para estar bien, no, pero no, el título, desde luego, fue de Miguel Martín, el director de televisión. ¿Cuántas veces te han llamado por la calle doctor? Hay una anécdota muy curiosa, que llamaron un día al despacho
Y cogió la secretaria, sí, dígame, dice, buenas, quería que me viera el doctor Sánchez Ocaña. Y dice ella, bueno, bien, pero es que él no es médico, él es periodista. Y dice, es igual, yo quiero que me vea. Es gracioso, pero sí, muchas veces. Y vamos, todavía hoy vas a un sitio, a un restaurante, a lo mejor que no te conocen del todo, y dice, hombre, doctor, usted, no, que yo no soy médico. Pero fíjate que tú alguna vez has comentado que la salud es un tema que interesa a todo el mundo y que de ahí un poco puede estar la clave del éxito. Pero yo recuerdo que en aquella época escribía sobre televisión que había una cosa que se llamaba el panel de audiencia, de aceptación de audiencia. Y la aceptación era la valoración de la gente sobre ese contenido. Y estaba siempre el número 1. O sea, alternábamos. Bueno, pero no sé si Rodríguez de la Fuente. Y nos reíamos mucho porque él y yo nos cruzábamos en el pasillo, por ejemplo, y me ganaste tú. Pero sí, se medía el nivel de aceptación, pero claro, la audiencia se daba por supuesto. Porque claro, a las 8:30 de la tarde de un viernes, con la televisión única, o todavía la segunda siendo el canalillo, que nos reíamos nosotros, habrás oído que llamamos el canalillo, pues la audiencia media podía ser 18, 20 millones. Es decir, claro, tú ves ahora un programa de 4 millones, parece la locura. Pues de 20 millones estamos hablando. La responsabilidad tendría que ser grande, porque un tema como la salud, que es tan delicado, y que creas expectativas, que puedes generar... Sí, por eso, aunque los guiones los escribía yo lo que hacía era ir a entrevistar a un médico especialista en el tema que fuéramos a tratar y sobre todo preguntarle qué es lo que le preguntaría a la gente, qué inquietud plantea este problema. Y luego quizá el truco más general es que nosotros realmente no hablábamos de síntomas. Nunca hablábamos de síntomas. Amigos de la gente me dicen, yo no puedo ver tu programa porque tengo todo lo que dices. Y yo, este tío no ve el programa, porque si no dábamos síntomas, porque realmente dar síntomas es amedrentar al público, hacerle hipocondríaco. Claro. Y entonces realmente dábamos qué hay que hacer para no enfermar del hígado, por ejemplo, si hablábamos de hepatitis. ¿Qué es la hepatitis? La hepatitis es esto. ¿Qué hay que hacer para no caer en la hepatitis? Tenías un muñeco, me acuerdo que tenías que era Don Preve, ¿no? Don Preve. Que ejercía un poco esa labor divulgativa, ¿no? Sí. El haber incluido dibujos animados también, aquello fue... Porque había cosas muy difíciles de explicar. Yo me recuerdo que, por ejemplo, cuando hicimos el programa de las glándulas y las hormonas, claro, es muy difícil explicarle a la gente, hacer en un programa de media hora, explicar qué son las glándulas, qué son las hormonas, cómo viajan las hormonas, claro, pero es difícil. Y entonces, claro, ahí el recurso de los dibujos animados es magnífico. Y es lo que hicimos, ¿no? Pues recurrir a ello. Luego, también había otra parte que si quieres atractiva, que era pregunte usted. Es decir, pregunte usted, eran montones de cartas que recibíamos. Yo escogía alguna que podía ser interesante porque no justificaba hacer un programa entero sobre ese tema, pero que sí dar la información suficiente. Otra es sepa lo que come, que hicimos también una sección que era analizar cada alimento. Es decir, ¿qué comes cuando comes una rebanada de pan? ¿O qué comes cuando comes un huevo o una sardina? Es decir, explicarle a la gente eso con dibujos animados. Pues bueno, aquello añadía una especie de alegría dentro del tema serio y profundo de la salud, ¿no? Claro, a través de todas esas cartas me imagino que se podría hacer un análisis casi sociológico del país, de ese país de España de hace 40 años, ¿no? Bueno, ¿qué inquietudes, qué cosas comenta algunas si quieres más? Eso lo veías en los paneles de aceptación. En los paneles de aceptación veías la puntuación y bueno, sí, muy bien, los primeros siempre. Pero, por ejemplo, veías que había muchísimo más interés, por ejemplo, cuando hablabas de obesidad. Cuando hablabas de obesidad, el interés era inmenso. Cuando hablabas de cáncer o de infarto, era mucho menos. Es decir, los temas importantes no interesaban tanto como los temas interesantes. Ahí empezamos a hacer una distinción tonta, pero es verdad, hay temas interesantes y temas importantes. Los importantes realmente no calaban en la gente. La gente rehuía. Hablas de cáncer y miro para otro lado. Hablas de infarto y miro para otro lado. Pero hablas de cualquier problema de ojos, de cualquier problema de obesidad, del pelo, de temas que te parecen intrascendentes o, bueno, con una trascendencia menor, tenían mucha más aceptación que los temas. ¿La cirugía estética o eso? Todavía poco. Por ejemplo, yo recuerdo que hicimos algún programa
del SIDA, cuando todavía que había que explicar qué significaban las iniciales, qué significaba SIDA, había que explicarlo, pero ya había muerto Roy Hodgson y claro, no tuvo el más mínimo interés, la gente no sabía lo que era el SIDA todavía. Hicimos, unos años después, hicimos otro programa y ya sí, ya tuvo más eco. Ahora quizá los consultorios estos, bueno, el consultorio médico siempre ha habido, tú has trabajado en revistas, pero quizá ahora esos consultorios los monopoliza un poco Internet, o sea, ¿cómo ha cambiado o cómo ha influido Internet en la divulgación claro, aquí de estos temas de salud? Todo el mundo que tiene un problema, lo primero que acude es al doctor Google, que se llama, vamos, al doctor Google, que va inmediatamente a mirar y tal. Y tiene sus problemas, porque claro, primero el susto que te pegas. Me duele la cabeza entre los síntomas, tumor cerebral, hombre, bien, sí, pero hombre, el dolor de cabeza puede obedecer a muchas razones, ¿no? Y filtrar eso es complejo. Pero es verdad que ya hay mucho consultorio, hay muchas posibilidades de acceder a consultas, incluso preguntando al propio Google, ¿no? Pero claro, es muy complejo y sí es verdad que puede prestarse a equívocos. También hay un tema que a veces es un poco peligroso, cuando se habla de avances importantes en temas sobre el cáncer, sobre que se ha descubierto, qué tal, todos esos descubrimientos. Sí, vamos, yo recuerdo. Vosotros eso no lo tocabais mucho, ¿no? No. Sobre todo los avances, una de las cosas importantes que yo me propuse en su momento fue si a este avance no tiene acceso un individuo de un pueblo de tal sitio, no justifica darlo en televisión. Porque le vas a crear una angustia y le vas a crear una inquietud. Dices, no, hombre, aquel señor de aquel pueblo, de Barcelona o de Madrid, accede a este tratamiento y yo no puedo. Y sobre todo, si es que es demasiado restrictivo, habrá que generalizarlo o decirle, bueno, usted tiene derecho a ello. Pero esos avances que casi siempre son mucho más de esperanza que de realidad. Yo recuerdo cuando le dieron el Nobel a Ochoa, que ya se decía que su avance era el intervenir en los ácidos nucleicos, es decir, que todavía esto abre las puertas para curar el cáncer. Él mismo se reía de ese tema. Y dice, hombre, son ustedes unos exagerados, porque ya leí que este avance iba a curar el cáncer. Hombre, no. Esto realmente está ocurriendo y, de hecho, yo creo que todos los oyentes pueden estar de acuerdo ahora en esto que voy a decir. Si realmente hubiera sido verdad la cantidad de veces que se dijo que se abría la puerta para curar el cáncer, se hubiera abierto la puerta realmente, estaría en un mundo verdaderamente idílico, ¿no? Y no es así, no. Se van dando avances, hay pasos, indudablemente, hay, por suerte, y además bastante silenciosos, pero no cabe duda de que el diagnóstico de cáncer hoy ya no es como era hace 10 años o 15 años y el tratamiento ya no es como era hace 10 o 15 años. Hoy hay un porcentaje de cánceres importante que se cura. Lo que pasa es que nosotros decimos cáncer y el cáncer son más de 500 cánceres. Hay más de 500 enfermedades que podemos llamar cáncer. Es decir, claro, eso hay que distinguir. Hay que ponerle, como dicen los expertos, hay que ponerle nombres y apellidos. Y decir, es este tipo de tumor, está en estas circunstancias y está en esta zona. El sistema de salud que tenemos en España a veces se ha puesto como ejemplo, pero es tan bueno como se dice porque, bueno... Cuando ha ocurrido, por ejemplo, del COVID, parece que ya ha habido un poco ahí más dudas, ¿no? Todo depende de la perspectiva. El tema es muy político porque, claro, evidentemente es complejo y la sanidad llevaría con la educación y las pensiones son los 3 grandes gastos que tiene el país. Lo que ocurre es que nosotros estamos en una tesitura muy curiosa. Nosotros hablamos de la salud, de la sanidad así en general, y la podemos criticar más o menos. Pero cuando somos enfermos, dejamos de ser el exterior que mira, sino el que lo padece. Y ahí puedes tener mucha suerte o no. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un centro de salud, de salud pública, que es un modelo para mí, pero un modelo. Tú llamas por teléfono, te dan cita a los 2 días, llegas, no digo urgencias ni digo cirugía, pero que te ve el médico de familia, que en mi caso es excepcional. La señora que me ha tocado es excepcional. Luego, a lo mejor tienes otros conciertos y tal, pero yo creo que en general, la sanidad española es muy buena. Y sobre todo yo soy de los que apuesto por
por la convivencia entre la sanidad pública y la sanidad privada. Es decir, que haya unos conciertos, no sé cómo, no sé cuánto habrá que pagar, no lo sé, pero no podemos prescindir de toda la red sanitaria privada simplemente por querer hacer una red pública más socializada, ¿no? Yeah. Pero el tema es muy complejo. Es muy complejo porque quizá, por ejemplo, está socializado la medicina. Está socializada la farmacia, por ejemplo. Tú llegas un tal y tienes el medicamento gratuito, pero no está socializado todo lo demás. Entonces son problemas que habrá que ir resolviendo. Pero sobre todo hay un aspecto que también yo creo que podemos reflexionar. A la sanidad, a la medicina le puedes pedir todo porque no tiene coste. Es decir, a ti no te cuesta y sin embargo, si tú te encuentras mal, estás mal. Y entonces acudes a quién, a la medicina, es que necesito esto. Como además las medidas que se pueden aplicar son prácticamente infinitas, la reclamación es infinita. Y claro, decían, claro, en la medicina privada no pasa eso. Sí pasa. En la medicina privada tú pagas. En la medicina pública tú esperas. Es decir, es que no hay otro sistema. Está bien la frase. Claro. Una paga y otra espera, ¿no? Claro, paga. Y también pagando ya en la medicina privada empieza a haber una masificación importante porque hay mucha gente que tiene sus mutuas y sus seguros y sus cosas, de manera que ya eso de pedir hora en la medicina privada y que te reciban al día siguiente, como no vayas por privado, imposible, vamos. Tú conocerás a un montón de profesionales, porque de prestigio o no prestigio, pero muchos médicos. También es verdad que parece que los salarios de esos profesionales no son equiparables con los de otros países. A veces se habla de que hay la gente que termina la carrera, muchos de ellos se van a trabajar fuera. Eso es verdad. Y de hecho muchos no quieren y hay plazas en la medicina pública a la que no acceden. Pero eso es verdad. El médico siempre estará mal pagado para todo lo que da. Para todo lo que puede dar. Y lo ves en las mutuas. Yo, por ejemplo, tú sabes que una entidad privada, una mutua a la que tú estés suscrito, no digo nombres, pero cualquiera de ellas, tú vas al cardiólogo por esa visita que te hace a ti, a lo mejor cobra de la mutua en la que pertenece, igual cobra 8 euros. Por la visita. Es decir, ¿cómo va a estar bien pagado? ¿Cuánto tiene que recibir para tener...? Es que es realmente sangrante, ¿no? Pero vamos, a mí es verdad, yo tengo una entidad colaboradora de cuando estaba en la Asociación de la Prensa, que veo que yo voy a un especialista y me cobran a mí por eso 12 euros. ¿Cuánto le pagarán a él? Claro, es que es poco más que un café, es un poco sangrante, ¿no? Y eso, precisamente por eso, empieza a haber esa masificación en las entidades privadas. Tú fuiste fumador y quiero recordar, fíjate, a lo mejor no lo debía decir, pero recuerdo que una vez que nos vimos decías, he dejado el tabaco y he empezado a engordar y tal. Sí, cogiste peso un poco. Hay una frase muy, muy típica y que conviene decir, que le dice uno al otro, dice, hombre, ¿cuánto tiempo hace que dejaste de fumar? Y dice el otro, yo 12 kilos. Es decir, es verdad que el tabaco, primero, cuando dejas de fumar, empiezas a tener más hambre. Y luego tienes un consuelo primario. Antes tenías una cosa en la boca, pues ahora vas a la boca y la prueba es que el tío que deja de fumar lo primero que hace es comprar caramelos, almendras, lo que sea, claro, ¿no? Pero sí, yo afortunadamente dejé de fumar, le prometí a mi mujer que cuando cumpliera 40 años dejaba de fumar. Bien es cierto que los primeros programas de Más Vale Prevenir yo todavía fumaba. En los primeros programas de Más Vale Prevenir, hasta el punto de que cuando iba, por ejemplo, a comer o a cenar a un sitio, pues al acabar, ya sabes que hay un pitillo después de comer que es imperdonable, ¿no? Sí. Y entonces me tenía que ir al váter a fumar porque me parecía deshonesto fumar cuando yo iba a atacar el tabaco. Todavía no lo habría atacado posiblemente, pero iba a atacar el tabaco de una forma directa. Luego pues fui por convencimiento pleno, dejé de fumar de un día para otro. El día que yo cumpla 40 años dejo de fumar. Y así fue. Y hace 41 que no fumo. Eso está ya superado. No, sobre todo es que el problema está en que soy beligerante porque dices, hombre, tú, como fuiste fumador, pues efectivamente me molesta muchísimo. ¿Y te parecen acertadas las medidas que se han ido tomando
quizá cada vez más restrictivas, ¿no? En el tema de para prevenir el tabaco. En los lugares públicos. Yo soy de los que creía que era imposible que en España funcionara la ley antitabaco. Yo cuando vi la ley dije, bueno, esto está soñando. Vamos, en la barra de un bar que no se pueda fumar me parece una locura. No, hay que poner unas primero se hacían separaciones, unos paneles, una separación. Bueno, esto había un restaurante, una parte para fumadores y otra parte. Una locura, tal, y sin embargo fue funcionando y sigue funcionando y cada vez funciona más y cada vez será más restrictivo el tabaco. Tú ya sacas un pitillo en un sitio más o menos público y la gente se va cree que vamos, va a ser un apestado, vamos, como si fuera un apestado, como si fuera a drogarse, vaya usted a tal sitio. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas sin hacer televisión? Bueno, llevas ya... Sin hacer televisión. O sea, sin hacerlo de una manera así, porque luego estuviste en Telecinco, después de luego estuve en Telecinco, luego colaboré algo con Ana Rosa Quintana en Antena 3, pero sí, en Telecinco con Luis Mariñas estuve en el Telediario, de tal. Luego hice una colaboración en Canal Sur durante las mañanas, pero vamos, yo hace que no hago nada de televisión así de una forma estable, pues por lo menos 15 años o 18 años. Lo que sí hiciste es tienes publicados muchos libros. Recuerdo uno que era el Diccionario de la Salud, que eso fue muy pronto, en el 88, por ahí. Todos esos libros divulgativos, como periodista y tal... ¿Te atraía el hacerlo? Porque sí, se me atraía porque, me parecía que podía ser útil, ¿no? Hay otro que se llamaba Sepa por qué, hay otro que se llamó... el último que hice es uno que se llama Cómo vencer el paso de los años, y más que vencer el paso de los años, porque eso es una utopía importante, es un poco... cómo vamos envejeciendo y cómo vamos, pues eso, como dices tú, de repente cuando vas a hacer el crucigrama y dices, qué poco alumbran estos neones y tal, pues hay que saber que es que los ojos tienen una distinta percepción de la luz, o cómo te puede ir cambiando la voz, o cómo te puede ir el cansancio, o los sabores, por qué los mayores echamos siempre más sal de la debida, claro, porque encontramos las cosas más sosas, o nos gustan mucho más los dulces que cuando éramos jóvenes. En fin, todo ese proceso de envejecimiento, pues lo voy contando con anécdotas, con no sé. La cosa divulgativa. Sobre todo porque lo voy viviendo. Bueno, eres consejero editorial de 65 y más, ¿no? Que es el periódico digital, donde está de presidente un buen amigo, Fernando Onega. Fernando Onega, sí. O sea, quiero decir que tú no paras. Paro relativamente, porque eso lo que te hace es entretenerme las horas de mi vida, que son muy largas a lo largo del día, porque... Aunque parezca mentira, si yo digo ahora que me levanto a las 4 de la mañana, la gente dice, pero está loco, ¿dónde va? Pues mira, a leer periódicos y a leer libros. Realmente me levanto muy temprano y luego a las 6:30 me abren la piscina y voy a nadar. Nado todos los días 1 hora. Y luego pues ya llego a casa y ya estoy por la mañana trabajando cosas o leyendo más prensa o viendo cosas que pasan por el mundo. Y luego ya, pues eso, a la 1 salgo con mis amigos de conspiradores de mi casa, tomamos a lo mejor un vino o tomamos una cerveza. Luego ya, pues como en casa, y por la tarde ya veo un poco la tele o leo, en fin, voy llenando mi tiempo. Sí. Somos un país que no, alguna vez se ha dicho, ¿no? que si no somos un país para viejos, parece ser que se están consiguiendo cosas, pero cuando ya alguien se jubila, parece como que ya... deja de interesar. Sí, bueno. Quizá a nivel también de mercado, ¿no? Económicamente. Sí, claro, es verdad, pero eso es una etapa. El problema está en que así como la vejez, así como la jubilación no llegan de repente, nosotros deberíamos dar clases de envejecimiento. Es decir, debería haber, así como en gimnasios para estar bien físicamente, tenía que haber gimnasios para el cerebro, es decir, para estar bien cerebralmente, que no sea solamente hacer acertijos, ¿no? Pero lo mismo ocurre con la jubilación. Deberíamos de aprender a ver qué vamos a hacer después de jubilarnos. Porque además, cuando nos jubilamos, antes de jubilarnos, decimos, no, esto hay que leer. No, pues voy a empezar a recorrer los museos o voy a empezar a hacer no sé qué. Realmente llega la jubilación y lo primero que llega ineludiblemente es la pereza. Y empiezas a estar en tu rincón del sofá y con lo bien que estás ahí tragándote lo que echen en la tele, es más problemático de lo que parece. Y eso habría que
que pelear contra ello. Impulsar algo, hacer algo importante, algo entretenido y que sea de formación. Vamos. La prueba es que los varones aquí salimos perdiendo siempre, nos ganan siempre las mujeres. Tú dices, vas a ver una exposición, el 90% de los que están en la exposición son mujeres. Vas a una conferencia, el 90% son mujeres. Es decir, tienen mucha más inquietud que nosotros. Parece mentira. Nosotros nos dejamos abandonar por la pereza, allí nos sentamos en el sofá a ver el fútbol, partidos que no te importan nada. Es decir, no son el de tu pueblo que tiene cierta pasión. A lo mejor es un fútbol africano, pero es igual. Sí, hablando de fútbol, tú serás del Oviedo, claro. Me gusta ver cómo quedan los equipos asturianos. Y bueno, tengo una cierta simpatía por el Madrid, pero vamos, por aquello de que tengo la suerte de que como gana casi siempre, pues no me da disgustos. Cuando has hablado de los viejos, es verdad que tú eres partidario de la actividad, ¿no? Sí. Pero tenemos ahí la sociedad... ¿Tiene suficientes alternativas para hacer cosas? Es decir, la gente mayor a lo mejor dice, sí, pero es que voy a apuntarme a un curso y resulta que ya no hay plaza. Sí. Esos son más bien disculpas. Realmente lo que hay que hacer de mayor lo sabe cada uno. Es decir, no, es que claro, yo no tengo un gimnasio cerca, no hace falta ningún gimnasio. Suba andando las escaleras en medio del ascensor. No hace falta, vete andando a tal sitio, date un paseo y vete a este kiosco que han cerrado del periódico, vete a otro que está más allá, claro, porque también es verdad que nos están cerrando los kioscos de periódicos y no hay dónde comprarlos, pero vamos, sí puedes ir dando un paseo, puedes, a lo mejor es muy entretenido que tu mujer te haga la lista o te hagas la lista de la compra y vayas todo al supermercado a hacer la compra, es decir que razones para moverse hay muchas y lo que hace falta es tener ganas, no es otra razón. ¿Sigues viendo la televisión o la ves ya desde viendo los toros de la barrera? ¿Te gusta más o menos que la que hacíais antes? La veo con criterio crítico, con mucho criterio crítico. Es decir, yo veo cosas... ayer vi un espectáculo que desde mi punto de vista lamentable, me parecía una pornografía sentimental, la exhibición de una señora llorando porque quería marcharse a casa. Me parecía, vamos, molestísimo. Yo veo, por ejemplo, ahora que han cambiado las parrillas de la tarde, pues hombre, zapeando, mi mujer me dice, pero si no te enteras de nada, y yo sí me entero mucho más de lo que piensas. Pero claro, estaba viendo los 3 o 4 programas que hay de la tarde, ir viendo, valorando unos y otros, y como enseguida dices tú, pues este programa le quedan 2 telediarios. Vamos, le quedan... una semana como mucho, sin embargo hay que dejar que se consolide, porque lo ves con ese ojo crítico, ¿no? Pero ya te digo, también muchos otros los critico de una forma dura, porque yo soy de los que creo todavía en la antigua escuela que no todo vale para tener audiencia, o sea, que hace falta unos criterios éticos que no estén todos los días corriendo ríos de sangre y de tinta con el asesinato de Tailandia o con otro, con muchos sucesos, quizá, ¿no? Claro, se usa mucho. Sí, claro. Eso, sobre todo, yo creo que hay un respeto que se perdió al espectador. Al espectador hay que entrar en su casa de puntillas porque no te invitó nadie y que tienes que llegar con respeto. Es decir, no puedes darle 2 tortas de entrada para decir, mira, aquí estoy yo. Hombre, no. Hace falta ese cuidado, esa educación para entrar en una casa en la que no te han invitado. Y la televisión pública quizá ya no existe tanto en aquellos programas que había, pues, de salud para mujeres, para tal. Ese tipo de servicio que se entiende que es una función de la televisión pública, ¿se ha perdido un poco o crees que es con la segunda cadena? No, yo creo que se ha perdido mucho, no un poco. Es decir, la televisión aquella de formar, informar y entretener, se perdió, entre otras cosas, porque Televisión Española o la televisión pública ha entrado en la competencia. Es decir, voy a competir con todos los demás como si a ella le importara la publicidad que no tiene. Es decir, que los demás vayan por la audiencia para tener anuncios parece bastante lógico. Pero tú, que no tienes publicidad ni la vas a tener, ¿por qué vas a pelear por coger esa audiencia? Pelea por ser de categoría, por tener, digamos, un prestigio, por tener una formación, por tener un montón de cosas, que no tiene por qué ser aburrido, ¿eh?
Hay documentales magníficos que no tienen por qué ser aburridos y programas magníficos. En la 2, por ejemplo, hay programas muy buenos. En la franja entre las 7 y las 10 de la noche hay programas muy buenos. Y hay cine muy bueno también. Es decir, lo que pasa es que, bueno, a la gente a lo mejor le gusta eso porque le prefiere el morbo, ¿no? Fíjate, cuando hablábamos al principio de tus dificultades, de tus problemas, pues bueno, pues por la falta de libertad y porque no podías hacer... Pero eso ahora, no sé cómo ves el país, pero la televisión sigue acusándose de que tiene una carga política, sí, dependiendo del que esté en el gobierno. Yo no... Bueno, esto es evidente. Es decir, tú ves Antena 3 y la 6, que son de la misma empresa, y ves que ideológicamente uno es de un sector y otro del otro. No vamos a definirlos porque la gente que tenga criterio sabrá. Y tú sabes perfectamente que la 1 hoy tiene una cierta objetividad, pero no tiene nada que ver con la 1 de hace unos años. Es decir, en cuanto ideológicamente me refiero, ¿no? Y claro, falta ese criterio, pero eso va a ser siempre igual. Yo cuando se mete mucho con los periodistas de la objetividad, de tal, dice, primero nosotros no somos objetos, somos sujetos y por tanto también podemos tener nuestra responsabilidad. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si ante un penalti dos señores opinan de una forma distinta y fue objetivamente un penalti, uno lo vio y otro no lo vio, ¿qué va a pasar de lo que es opinable? Es decir, que es lógico, intentará ser imparcial, como mucho, pero otra cosa no puede ser, ¿no? Sí, bueno, ya para ir un poco terminando, no sé si tú eres de la opinión de que estamos viviendo una etapa en este país en la que ha vuelto un poco pues, el enfrentamiento, el odio, las redes sociales... pues, bueno, qué condescendiente generan insultos. Te lo dejo para que tú luego... Qué condescendiente dice, generan un poco de enfrentamiento. Hombre, no, yo creo que estamos enfrentados, ¿no? Yo creo que estamos viendo, no hay más que ver una sesión de las Cortes para ver las Cortes que teóricamente, como hemos visto una señora metiéndose el dedo en la nariz y encima hay que llamarla señoría, que ya es el colmo, pero bueno, es decir, aquí resulta que para ser barrendero necesitas tener el bachillerato y tener un montón de cosas, y para ser diputado no te hace falta nada de eso. Es decir, son cosas... Bueno, independientemente de eso, no cabe duda de que hay un enfrentamiento y que con más o menos respeto, hay el tratamiento del otro día, vamos, en la sesión de investidura de Feijóo, este señor de Valladolid. Óscar Puente. Sí, Óscar bueno, Puente, no quería sí. citarlo por aquello de que... Sí, pero vamos, me parece que sí, que realmente hay un enfrentamiento, como hemos visto pues ayer, por ejemplo, el otro día, en la manifestación de tal, hay un enfrentamiento entre los bloques sociales, en donde hay mucha gente que no entiende por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, cómo se blanqueó, digamos, la trayectoria de determinados grupos, en fin. Hay realmente, sí, hay un enfrentamiento y hay una exaltación de los ideales de cada grupo que llevan a que cada vez, pues, incluso dentro de las familias haya gente de un sitio y de otro que dejen de hablarse, vamos. No. Porque antes se miraba más el bien general, el no sé qué, los políticos hablaban, ahora solamente se hablan del poder de cada uno, ¿no? O sea, claro. No hay posibilidad ya de ese reencuentro que hubo en los años aquellos de la transición, parece como que... Claro, es que allí había dos bloques. A uno, que cuando llegó aquella primera amnistía, se habló de borrar de una parte de la historia y decir, bueno, pues oye, vamos a ir todos juntos y a caminar todos juntos en esa dirección, con un timonel que para mí fue, y yo creo que la historia lo tendrá que reconocer así, que fue Adolfo Suárez, y luego pues fue llegando evolucionando hacia distintas cosas. Lo que pasa es que luego el deterioro de la vida política y de la vida social pues fue llevándonos a estos extremos que son ya, yo creo que difíciles además, y que estamos en un momento complicado, por lo menos complicado. Ya para terminar, ¿tú serías partidario de que volviera a haber elecciones o que se consiga el pacto que parece que está muy avanzado y que siga gobernando? Yo, como creo que la deshonestidad de cambiar votos por blanqueo de delitos, no porque sean delitos, sino porque no hay el más mínimo arrepentimiento. Es decir, vas a hacer una amnistía diciendo, bueno, te perdono, para decir, pero lo voy a volver a hacer, que es lo que están diciendo. Pues oye, hoy se publica una cosa muy curiosa por el propio ministro de Justicia de entonces.
para hacer el decreto de los indultos de Junqueras, el otro, para hacer ese indulto, dice, el indulto sí, no amnistía, que sería totalmente inconstitucional, dice el propio Boletín Oficial del Estado, de hace muy poco tiempo. Es decir, que, pues eso, dices tú, bueno, yo por 7 votos, es decir, por mantenerme en el poder, voy a estar en manos de Bildu, de Junts, del otro. Bueno, son cosas que sabrán por qué lo hacen, pero a mí desde luego me repatea. Yo creo que es mucho mejor ir a elecciones, pero ya veremos, yo no mando. Muy bien, Ramón. Soy un espectador mayor. Sí, pero tienes tu opinión y además... Sí, claro. Y mucha experiencia detrás, ¿no? Bueno, tiempo vivido. Pues ha sido un placer charlar contigo este rato. Muy bien, Javier, pues encantadísimo de haber charlado, porque realmente fue una charla sin mayor trascendencia. Muchas gracias, Ramón. Gracias.